Hoy vamos a hablar del aparato de la audición. El aparato de la audición está constituido por tres porciones importantes, o dividido en tres porciones importantes. El oído externo, el oído medio o caja timpánica y el oído interno o porción laberíntica del oído. En el oído externo encontramos dos porciones, el pabellón y el conducto auditivo externo. En el pabellón encontramos una serie de eminencias y depresiones, como el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. Por delante del hélix, la fosita del hélix o fosita navicular. A este nivel encontramos una ancha fosa que continúa con el conducto auditivo externo. Por debajo de estos elementos encontramos el lóbulo del pabellón auricular. Esta amplia fosa o depresión se continúa con el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está constituido por cartílago, músculos y recubierto de una piel. El conducto auditivo externo está constituido por dos porciones, una porción ósea y una porción fibrosa o cartilaginosa. Vale decir la porción externa, que es continuación del pabellón auricular, cartilaginosa, recubierto de piel en parte, y la porción ósea, recubierta de mucosa. Se caracteriza porque este conducto auditivo externo, tanto en la porción cartilaginosa y la porción ósea, hacen un ángulo, de tal manera que para ver la membrana timpánica a través del otoscopio y poner en forma rectilínea el conducto auditivo externo, hay que no se hace nada más que jalar el pabellón auricular hacia arriba, y de esa manera colocamos en dirección adecuada para ver la membrana timpánica. La membrana timpánica está constituida por dos porciones, una porción flácida o delgada y una porción fibrosa, ambas separadas por dos pliegues o por dos ligamentos, llamados ligamentos o pliegues tímpano-maleolar anterior y tímpano-maleolar posterior. La membrana timpánica está en relación con el mango del martillo, y a este nivel, en la parte media, que se llama el ombligo, podemos dividir a esta membrana timpánica en cuatro cuadrantes, dos cuadrantes superiores y dos inferiores, que son importantes relación para hacer, en su caso, la timpanotomía o miringotomía cuando existe un proceso infeccioso y por emergencia se tiene que hacer la punción para sacar el líquido purulento. Se lo debe hacer a este nivel, en el cuadrante, de preferencia en el cuadrante posterior inferior, y evitar que la membrana se rasgue y produzca posteriormente problemas de hipoacusia. El oído medio está constituido por el conducto faringotimpánico, la cavidad o caja timpánica y las células mastoideas. El oído medio o caja timpánica tiene la forma irregularmente cúbica, por lo tanto consideramos en ella 6 paredes: una pared superior,
una pared inferior, una pared externa, una pared interna, pared anterior y pared posterior. La pared externa está representada por la membrana timpánica y una porción superior e inferior ósea. La parte media, que es membranosa, se llama mesotímpano, la parte superior epitímpano y la parte inferior hipotímpano. En el epitímpano, también llamado muro de la celdilla o ático, encontramos la cabeza del martillo y la porción horizontal del yunque. La pared superior del oído medio está constituido por el techo del tímpano o tegmen tímpani. La pared inferior está en relación con el golfo de la vena yugular. La pared anterior con el conducto faringotimpánico y el músculo del martillo. La pared anterior con tubo carotidia y la pared posterior con el antro mastoideo. La pared interna o laberíntica presenta una serie de estructuras que enseguida vamos a ver. Entonces aquí vemos la caja timpánica con la pared interna, la pared superior, la pared inferior, externa y parte de la anterior. La cara interna de la caja del tímpano está constituido por el promontorio, que está determinado por la base del caracol o la primera vuelta de este. En el promontorio encontramos unos surcos que corresponden al nervio timpánico, rama del glosofaringe. Por encima y por detrás del promontorio se encuentra la ventana oval. Inmediatamente por debajo de esta y por detrás del promontorio la ventana redonda. Por detrás de estos se encuentra un surco denominado el seno timpánico. Este seno timpánico está separado de la ventana oval por el ponticulus promontori y de la ventana redonda por el cubiculum promontori. Inmediatamente por encima de la ventana oval se aprecia este canal que corresponde a la segunda porción del facial. Debajo de esta porción encontramos la pirámide, que corresponde en realidad a la cara posterior de la caja del tímpano. En esta pirámide encontramos en la parte del vértice el músculo del estribo. Por delante y en la cara anterior vemos en la preparación el conducto faringotimpánico y el pico de cuchara, que corresponde a el músculo tensor del tímpano. En esta otra preparación es otro corte temporal. Igualmente vemos la ventana oval, la ventana redonda, el promontorio, el pico de cuchara o del músculo del martillo, el conducto faringo del acueducto del facial o del nervio facial. Este es otro corte donde vemos el pico de cuchara, el promontorio, las eminencias que deja el nervio timpánico, el conducto faringo timpánico, y por delante esta porción es el tubo determinado por la carótida interna. En la parte posterior el aditus ad antrum, que se comunica con el antro mastoideo. En la pared anterior encontramos el conducto faringotimpánico, que comunica la cavidad o el oído medio con la porción nasal de la faringe. Tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Este conducto faringotimpánico se encarga de
de llevar el aire hacia la cavidad timpánica para que la membrana timpánica tenga la misma presión o una presión equilibrada entre la porción externa del conducto auditivo externo y la caja timpánica. Vemos aquí a este nivel el orificio del conducto faringotimpánico con sus dos pilares, el pilar anterior y el pilar posterior, o salpingo palatino, salpingo faringio, con sus dos eminencias, la superior, el torus tubárico, y la inferior, torus levatorius. Continuamos con la caja timpánica, con sus paredes. La pared externa hemos indicado que está constituida por la mayor parte, en su mayor parte, por la membrana timpánica. La pared inferior corresponde al golfo de la yugular, la pared superior al tegmen timpánico, la pared anterior o tubo carotidia, porque se encuentra el conducto faringotimpánico y la carótida interna. La pared posterior con el antro mastoideo a través de un orificio denominado aditus ad antrum. La pared interna vemos, o laberíntica, aquí, que está en relación con el oído interno. Dentro de esta cavidad o de esta caja encontramos los huesecillos, el martillo con su cabeza, sus mangos y sus apófisis, el yunque con su porción horizontal, porción vertical, y el estribo. Estos huesecillos se caracterizan porque tienen una articulación especial, particular. El martillo con el yunque se articulan en forma de encaje recíproco o en silla de montar, mientras que el yunque y el estribo en unas superficies redondeadas o segmentos de esfera o en artrosis. El martillo, el yunque y el estribo con sus músculos. El músculo, el tensor del tímpano o músculo del martillo, que se encuentra por encima del conducto faringotimpánico, en la pared anterior de la caja timpánica. El músculo del estribo, que se encuentra en la pared posterior de la caja timpánica, en la pirámide específicamente, y por detrás de la pirámide veremos el acueducto del facial. En la pirámide vemos este músculo, en el vértice es el músculo del estribo. Este es el ático o muro de la celdilla o epitímpano, y este es el hipotímpano, y la porción membranosa es el mesotímpano. Aquí vemos las cavidades mastoideas o la postmastoides con sus células mastoideas, y que se está comunicando con la caja del tímpano a través de un orificio. Este orificio triangular se caracteriza porque comunica la cavidad timpánica con la mastoides. Se llama el aditus ad antrum. En la pared posterior de la caja timpánica encontramos esto que es la pirámide, donde se encuentra el músculo del estribo. Por detrás de este encontramos la tercera porción del facial. Es importante indicar que el facial tiene tres porciones: una porción perpendicular al eje del peñasco, una paralela al eje del peñasco y otra vertical o descendente, perpendicular, paralela y descendente o vertical. Aquí podemos ver las paredes de la caja timpánica, la pared anterior o tubo carotidia que hemos dicho porque está en relación con la carótida y con el conducto faringotimpánico, y además con el músculo, esto es el pico de cuchara, que corresponde al músculo tensor del tímpano o del martillo.
Seguidamente vemos el oído interno. El oído interno, que está constituido por dos porciones, una porción ósea denominado laberinto óseo y otra porción membranosa que se encuentran dentro del laberinto óseo. En los dos casos encontramos el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol, tanto caracol óseo como caracol membranoso. Vemos el laberinto óseo, que está constituido por el vestíbulo, todo esto es el vestíbulo, los conductos semicirculares, semicircular superior, semicircular posterior, semicircular externo. El vestíbulo, el caracol óseo que da 2 vueltas y media alrededor de su eje, y dentro de esto, del laberinto óseo, encontramos el laberinto membranoso, que también está constituido por una porción de conductos semicirculares dentro del laberinto óseo, el vestíbulo óseo, el vestíbulo membranoso que se encuentra dentro del vestíbulo óseo, presenta el utrículo y el sáculo, 2 bolsas importantes o vesículas que están en relación importantísima con el equilibrio, el utrículo y el sáculo, unidos por el conductillo endolinfático, y el sáculo está conectado o está en relación o se continúa con el caracol membranoso, que ocupa una pequeña porción del caracol óseo. Aquí vemos el vestíbulo óseo. Este es el vestíbulo óseo, donde están desembocando los conductos semicirculares, el superior, el externo y el posterior. Vestíbulo. Y se continúa con el caracol óseo. En esta diapositiva vemos el laberinto membranoso constituido por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, unidos por un conductillos, el conducto endolinfático, el sáculo conecta con el caracol membranoso. Del utrículo y del sáculo, a través de las crestas utriculares saculares, se forman los nervios vestibulares, o la porción vestibular del octavo par, mientras que de la cóclea nace la porción coclear del octavo par craneal. Realizando un corte de la porción del caracol, vemos que se encuentra dividido en 2 rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esta es la porción membranosa del caracol, donde se encuentra el ligamento espiral, la membrana basilar y el órgano coclear, que presenta unas células especializadas que a través de la perilinfa vibrarán y darán origen a los nervios que forman el ganglio coclear, posteriormente el nervio coclear, y se dirigirá la porción coclear hacia el cerebro, hacia el lóbulo temporal del cerebro, mientras que la porción vestibular se dirigirá al cerebelo y posteriormente a la porción o al centro vestibular del cerebro, que se encuentra a este nivel en la parte inferior de la cisura central. En este cuadro vemos, en este dibujo vemos el origen aparente del octavo par craneal. Está en relación siempre con el flóculo. El origen aparente de los otros pares craneales, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal, hipogloso mayor,
el sexto par craneal o abducente, el facial, el intermediario, aquí en el pedúnculo cerebeloso medio, el trigémino, abrazando al pedúnculo cerebral el cuarto par, y en el espacio perforado posterior o interpeduncular el oculomotor.